Estamos nosotros en lo que se llama la generación del 60 en América Latina en poesía y también, desde luego, en prosa, pero básicamente en poesía. La generación del 60 produce un cambio, una variante, una variación bastante fuerte con respecto a las influencias. ¿Por qué? En América Latina, las dos influencias fundamentales que teníamos en la primera mitad del siglo XX fueron, por un lado, Neruda, por otro lado, César Vallejo. Dejan de tener influencia ellos, sobre todo Neruda, deja de tener la marcada influencia que tuvo. A Vallejo se le continúa admirando, pero no se lo sigue tampoco. Entonces encontramos que no quiere decir que no tengan una influencia positiva todavía en la gente. Lo que no tienen más son los nerudianos y los vallejianos. Porque estaba lleno el mundo de Hispanoamérica de poetas que eran todos nerudianos. Todos escribían 20 poemas de amor y una canción desesperada, o canto general, o lo que vos quieras. Y todos escribían España aparta de mí este Cali y Argentina aparta de mí este trago. Todo lo que vos quieras. Ellos estaban mezclando todo y se dejaban influir totalmente. La poesía nerudiana murió en cuanto a la influencia que tenía, no en cuanto a la poesía que tiene. Pablo Neruda tiene una poesía para varios siglos todavía. Igualmente podemos decir esta poesía de César Vallejo, pero la influencia que ellos tenían se convierte en una influencia muy diferente, que no es marcada y que no es influencia, sino es consejos, seguir en alguna medida algo, un seguimiento delicado más que una influencia. Ahora, entre los poetas latinoamericanos del 60 nosotros vimos a Hellman, ¿verdad? En Hellman hay un pesa Vallejos con cierta influencia más que en otros. Pesa. Pero no es la influencia que tuvo en otros poetas. De ninguna manera. Ahora, Neruda no pesa para nada. Y tuvieron agarradas entre ellos que fueron terribles. Porque cuando salió, me acuerdo como hoy, salió Hellman a decir, Neruda se repite. Entonces salió Neruda y dijo, Hellman me repite a mí. No, yo no me repito, él me repite a mí. Tratándolo directamente de un tipo que sin él no podría escribir. Lo cual tampoco es cierto, ¿verdad? Ahora, ¿quién le manda a meterse con el otro? Pero esa era una cosa de la época, del año 60 por ahí. Fuera de estos poetas que vimos, como ejemplo el caso de Hellman, y vimos otros poetas, quiero volver a ver algunos de ellos, en Perú, en Chile, se dieron casos de una fuerte variación poética. Chile tardó un poco más en algunos casos. Por ejemplo, el poeta Raúl Zurita, ¿han escuchado hablar de él? ¿Ustedes escucharon hablar de Raúl Zurita? No, yo no. Yo Sí, sí. yo escuché hablar. ¿Quién oyó hablar de él? Inclusive era muy famoso él por las performances poéticas que hacía en la década de los Claro, él era un tipo muy conocido y muy famoso, exactamente. Por eso quiero justamente, es amigo mío, ¿verdad? Yo lo aprecio mucho, somos amigos, nos encontramos en muchos festivales y estamos siempre a los abrazos. Pero el tema es el siguiente, quisiera yo leerles algo de él. Él es un escritor comienza a escribir en el 70, más o menos 70 y pico, 80, y es un poquito más tardío que los otros del 60.
Y el primer libro de él se llama Anteparaíso. Y él tiene un estilo que fue desarrollando muy propio, muy personal, y que yo quisiera que ustedes vean ese estilo, para que lo examinen y le encuentren algún parecido con otros estilos, ya que es un escritor muy conocido, muy apreciado. Este libro, Anteparaíso, es el primero de los que él publicó. Ha publicado bastante ya. Y yo quiero leerles algo. Escribe siempre sobre Chile. Y siempre escribe con un estilo que es una mezcla de versículo y prosa. Y es muy interesante el estilo de él, porque acá no están los ismos, acá no aparece la vanguardia, acá no aparece la retaguardia, acá no aparece la tradición. Acá hay una poesía moderna, comprensible, cuya, digamos, cuyo alcance es bastante más amplio del que se puede esperar. Se entiende muy bien. Se llama Las playas de Chile. Es una sección. Radiante miró el fulgurar de la playa ante sus ojos. Como sueños hasta las piedras se iban borrando en ese océano de lágrimas. Todo Chile se iba borrando en este océano de lágrimas, hasta quedar apenas un jirón doloroso, bañado por la costa verde, empapado, como si... ¿Qué ruido es ese? Bueno, como si una maldición lo volara, sacándole el aura de los ojos. Todo Chile se iba blanqueando en sus pupilas. Por eso las lágrimas se le iban sumando hasta ser ellas el verdor imaginario de la patria. Por eso incluso los suspiros se hacían colores frente al verde borrado de Chile, aurático, inexistente, que la misma luz les iba dejando en la mirada. Porque todas las lágrimas de Chile se iban sumando hasta tragarse los verdes valles que pintaron dolidos, inventándose una playa donde recogerse en júbilo los despojos. ¿Pueden escucharme bien? ¿Pueden escucharme bien a mí? Sí, sí, sí. Sí, se escucha bien. Bueno, toda la patria fue entonces la resurrección pintándose en sus despojos. Por eso, hasta los cerros saltaban de gozo con el clamor de la patria. Por eso Chile entero reverdecía mientras le manaban, mojándolo las lágrimas como manchas de pintura en todos estos aires, expandiendo los valles que cubrían sus gemidos. En que la patria borrada fue renaciendo como una playa que les hacía luz de sus despojos, y donde, resurrectas hasta las piedras de Chile, se alzaron gritando de dicha, delirantes, maravilladas, mirando todo el universo, saludar la revivida que les vestía de fiesta los ojos. Es decir,
¿qué podemos, qué conclusión podemos extraer de esta primera lectura de este fragmento del libro Anteparaíso? Permítanme darles a ustedes mi visión y luego ustedes me dirán su primera impresión de la lectura. En mi visión es la de un proceso por el cual los elementos de la naturaleza, sea playa, agua, aire, viento, piedras, arena, etcétera, todos los elementos de la naturaleza se van personificando sin personificarse con un nombre propio, como en el caso de la antigua poesía, ¿verdad? Y el viento era el dios Eolo, la tierra era la diosa Gea, etc. Acá no hay nombres propios. Lo que sí vemos que aparece simplemente Chile, que es sí un nombre de país, ¿verdad? Pero las playas de Chile, en este verso, están llenas de elementos de la naturaleza que no tienen ni nombres mitológicos, ni nombres modernos, ni metáforas que, naciendo de la poesía moderna, puedan alcanzar el grado de nominación que tenían en la poesía clásica, ¿verdad? Porque muchas veces poetas como Neruda, como Vallejo, sin usar los nombres de los mitos clásicos, creaban nombres nuevos para los viejos mitos. Porque el viento no deja de ser el viento de los poetas griegos, ni el agua deja de ser el agua de los poetas latinos. Son los elementos de la naturaleza que se van conjugando en una expresión de renacimiento que es una personificación de estos elementos de la naturaleza en un verso libre que está a medio camino entre el versículo y la prosa. Esto es lo que yo les puedo decir y quiero saber si ustedes comparten. Yo lo que veo, Jacobo, es que es una poesía en esencia bien tradicionalista y con imágenes, con metáforas muy frescas, como por ejemplo cuando dice océano de lágrimas, la patria reverdecida. O sea, hay imágenes muy frescas. Pues esas son imágenes de la tradición poética, que no son de ellos. Esas no son sus imágenes. Esas imágenes pertenecen a la tradición poética. Él usa elementos de la tradición que no son de nadie. Ahora, el fondo poético, desde luego, como decís vos, es el renacimiento, el reverdecimiento de la naturaleza. Exactamente, es una especie de primavera que tiene los elementos naturales en su poema, ¿no? Ahora, utilizando una simbología, puede ser también un trasfondo, no solamente de los elementos de la naturaleza, sino también un tenor de ese Chile que va renaciendo. No sé si esto se escribió después de la época de Pinochet o mucho antes. Después. Puede ser también esa simbología de ese Chile que va renaciendo después de largos años de dictadura, ¿verdad? También. En cohesión con el reverdecimiento de la naturaleza. Sí, también. Sí, puede ser eso también, sin duda. Vamos a leer otro fragmento buscando extendernos un poco más. Porque acá aparecen palabras que son absolutamente humanas. Los seres humanos son los que están dentro de esta poesía que maneja imágenes que yo digo pertenecen a la tradición, como vos decís, pero no son de él, no son de nadie, son de la tradición. Océano de lágrimas. Cualquiera puede decir océano de lágrimas, ¿verdad? Cualquiera puede decir eso. Clamor de la patria, cualquiera puede decir eso. Chile entero reverdecía,
mientras le emanaban, mojándolo las lágrimas, como manchas de pintura. Entonces, otra vez las lágrimas. Por eso las lágrimas se iban sumando hasta ser ellas el verdor imaginario de la patria. Muy bien. Un jirón doloroso bañado en la costa. Todas las lágrimas de Chile se iban sumando. Toda la patria fue entonces la resurrección pintándose en sus despojos. Es decir, nosotros tenemos acá, como dice muy bien Alberto, elementos de la poesía tradicional. Pero hay que ver que estos elementos de la poesía tradicional están fuera del contexto tradicional. Él no utiliza un verso influido por la tradición, de ninguna manera. Su verso es un verso libérrimo, muy libre, que no sigue metro propio, tampoco, que no es un verso polimétrico, es una mezcla de versículo y de prosa. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo escribe él, para que ustedes vean. ¿Ven ahí? ¿Se ve la página cómo está? Sí, señor, se ve. Y eso Sí. no hay versos ahí. Hay versículos y prosa. Lo mismo sucede acá. ¿A qué se llama versículo, Jacobo? Versículo es lo que se escribe en la Biblia. Una línea larga que continúa con una sangría en la segunda línea. No comienza donde comienza la primera, sino un poquito después, como si fuera parte de la primera línea. Ese es el versículo. Un versículo es una línea de la Biblia. Toma cualquier capítulo de la Biblia y comienza un versículo, una línea, tiene un número. Ese número puede ser su referencia. Comienza y de ahí llega hasta el final del margen derecho de la mano. Y luego cuando comienza en el margen izquierdo, no comienza debajo de la primera letra del verso anterior, sino un poco después, 2 o 3 espacios más tarde, dando a entender que ese verso es una continuación de lo anterior. Por supuesto que no es una continuación en el sentido de la métrica en español o en francés, de la métrica tradicional nuestra, sino de la métrica hebrea, que era una métrica muy distinta de la nuestra, que es la que inventó el versículo. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el Cantar de los Cantares? Sí, claro. Bueno, el Cantar de los Cantares comienza diciendo así: Cantar de Cantares, el cual es de Salomón. Cantar de Cantares, el cual es de Salomón. Decía Fray Luis de León, que tradujo ese poema de la Biblia al castellano, que la expresión cantar de cantares significaba el máximo cantar. En la forma hebrea de decir el mayor cantar, se dice cantar de cantares. Como se dice, Sí, la exaltación dándole al cantar el más alto nivel posible. Cantar de cantares, el cual es de Salomón. Entonces, la Biblia rimaba de esta manera. Yo estudié esa rima porque me interesaba la rima, nada más. Eso que yo estoy diciendo en castellano, Fray Luis lo pone en el original y dice: Shira, Shiri, Masher, Le Shlomo. Y así va, en la aliteración de una letra, de un sonido. Eso es la rima en la Biblia. Y eso es la rima en el versículo, que es una aliteración profunda y muy seguida, que se pierde generalmente en la traducción y que hay que estudiarla juntamente con lo que los grandes traductores han escrito y comparado. Entre ellos, Fray Luis de León. sí, yo tengo el libro de Cantar de Cantares. Bueno, Tengo el libro.
Tiene un prólogo de tiene José Luis Borges. la edición expurgada. La edición que Borges. está expurgada, el original, está en la biblioteca de Salamanca y yo tuve la gracia de ser autorizado a visitar y a leer ahí. Porque no sale de ahí, ni se imprime. Es lo que se llama el original de puño y letra. Ya. Es genial, Entonces, genial. ¿Vos sabés algo de hebreo? Sí, estudié un poco para poder estudiar la Biblia, la poesía que hay en la Biblia. Estudié un poco. Yo estudié varios idiomas para ver cómo podían sonar los poemas en su original, en el original. Estudié un poco de alemán, estudié un poco de lenguas que no las hablo ni remotamente, como el hebreo también, como por ejemplo, estudié básicamente, y me interesó solo por la poesía, algunas poesías dialectales que tenían en italiano y en francés, que son dialectos que son como idiomas. Y yo lo estudié, los de idiomas medievales. Estudié el provenzal un poco. Estudié. No me enorgullezco de estudiar, eso habla simplemente de que soy bastante tonto y duro para aprender como cualquiera, ¿no? Pero es muy interesante. Es más que interesante. Interesante es sin duda, pero es más que interesante. Debe ser fascinante, porque en realidad es un mundo... Cada idioma tiene su propia manera de expresar la poesía. Pero realmente el estudio de la métrica internacional es el mismo. Se utilizan las mismas palabras para designar, acá hay rima, acá hay aliteración, acá hay redundancia, acá hay esto, acá hay aquello, acá hay... Siempre el léxico técnico es el mismo, entonces hay que aprender eso, y eso nadie puede enseñar, se tiene que estudiar leyendo nada más. Nadie puede hacer eso ni en una universidad ni en ningún lado. Quiero comentar más una expresión que me acuerdo de Borges. Sí. Que él hablaba un poco de su poesía, ¿verdad? Sí. Y no tengo tal característica, decía, de tal autor. Y cuando se refería a los salmos, dijo, el largo aliento de los salmos. Dijo. Claro. Así le mencionaba. Y es largo porque los salmos son versículos. Son larguísimos. Mucho de eso, sin embargo, no está en Borges, pero él admira eso. Admira, él dice que no tiene esa característica, pero admirándolo, claro. ¿Verdad? En cambio, ese largo aliento de los salmos está en Neruda. Ya. Está, que también es un discípulo de Walt Whitman, como es un discípulo de Walt Whitman, Jorge Luis Borges. Una consulta, Jacobo, quiero hacerte respecto a la disposición de las letras en una página, como bien estaba. Es lo que estábamos hablando de Zurita recién. Exactamente. Sí. Puedo preguntarte si eso tiene que ver mucho con el estilo libre de un autor, porque tenemos muchos autores que utilizan las disposiciones ocupando los espacios de las páginas, ¿verdad? Una vez que uno no hace caso ni de la métrica estricta, ni de la polimetría, es lo que se llama un poeta amétrico. Es un poeta que está afuera de la métrica, pero sigue siendo un poeta. Escribe en una mezcla de prosa y de versículos, o escribe como por ejemplo Walt Whitman en versículos en inglés, ¿verdad? Son poemas escritos en versículos bíblicos, que era el único libro que lo influyó en él, la Biblia, ¿verdad? Una vez que usted sigue un régimen métrico que se puede discernir, o no se sigue ningún régimen métrico. No se sigue ningún régimen métrico, es amétrico, está fuera de la métrica. Ahora, el verso libre, Rubén Darío, es totalmente métrico. Es un verso que se llama polimétrico porque hay muchos metros superpuestos uno sobre otro y forman la estrofa polimétrica, o a veces es una
polimetría sin estrofa. Eso no existe en Zurita. Zurita hace versículo y hace prosa. Y hace, en mi opinión, una poesía de lo más interesante que puede haber. Uso la palabra interesante para que pueda despertar el interés de los lectores, ¿verdad? Sí, 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 interesante. En el caso, por ejemplo, del poeta francés Mallarmé, que utiliza Mallarmé. los espacios en blanco, Jacobo, en una página, a veces de manera... Ese es un poema que él había escrito que se llama Un juego de dados jamás abolirá el azar. Ese es el poema que vos te referís, ¿verdad? Sí, la disposición de las letras que van en... La disposición, claro, es completamente amétrico. No tiene ninguna... En ese poema, Mallarmé, que es el poeta francés más estricto en su métrica, no tiene ninguna métrica. Es el único poema que él escribió en más de 1500 poemas que él publicó que no tiene ninguna métrica. Y es uno de los que más se recuerdan. Yo creo que por eso se recuerda, ¿eh? Mallarmé es un maestro de la métrica. Se pasaba la vida dando vueltas sobre una sílaba. Y un día dijo, no, vamos a escribir una cosa que no tenga ninguna métrica y que sea una libertad total que él buscaba. Muy bien, hizo una vez. Después nunca más. Volvió a la métrica y dijo, yo aquello intenté hacer, que me sigan otros. Yo no me sigo a mí mismo. Él no se siguió a sí mismo. Y la poesía de Mallarmé vale por los otros poemas, no por ese. Ese es un poema donde son los profesores los interesados en valorarlo porque le encuentran valor de influencia en muchos otros poetas. Yo no estoy muy seguro de que Mallarmé pueda tener esa influencia. La influencia de Mallarmé es otra, es muy distinta. Es la que está en los versos rimados, muy bien contadas las sílabas. El primer poeta francés que toma el verso libre es Paul Laforgue, de la misma época de Mallarmé. Pero el verso libre también polimétrico. Este tiene tantas sílabas, el otro tiene tantas. Cada vez que uno lee uno de los versos, uno se da cuenta que responde a un régimen de sílabas. Es muy difícil de escribir poesía sin metros, siendo amétrico. Entonces hay que elegir la prosa directamente. Y la prosa es tan poética como el verso. Pero hay que pagar el precio. Es carísimo, cuesta millones de dólares escribir un poema en prosa. Hay que pagar el precio. La tradición es verso, no es prosa. Jacobo, te voy a hablar un poco de un verso que me parece que es en prosa y que me gustó mucho. Sí. Ese libro, ¿Por quién doblan las campanas?, de Hemingway. Sí. La palabra ¿por quién doblan las campanas? Él remite de un problema francés. De un poeta John Donne. John Donne. Bueno, y ese poema de donde él saca la palabra es prácticamente una prosa, pero es hermosa. No, porque el poema no es una prosa. En John Donne, For whom the bells toll, es así se suena en inglés. For whom the bells toll. Eso es un trímetro yámbico contado, totalmente contado y medido y sonante en inglés. En la traducción es por quien doblan las campanas, totalmente en prosa. Es una traducción literal, ¿verdad? El poema completo suena como algo muy coloquial. No, eso no es cierto. No. John Donne es el primero de los poetas metafísicos ingleses de su época. El primer poeta metafísico. Todas sus composiciones giran en torno a la relación del hombre ante su propia muerte y la relación del hombre con Dios. Entonces, una cosa tan profunda como esa, generalmente se aferra
se aferra totalmente a lo más estricto y que tiene la poesía. John Donne es un maestro del verso en inglés. Miren, por ejemplo, cómo suena este verso que usted dice. For whom. For whom. Eso es un pie yámbico. ¿Por qué? Porque el acento va en la segunda. For whom. The bells. Es otro pie yámbico. ¿Por qué? Porque el acento va en la segunda. For whom the bells toll. Es un apéndice que suena automáticamente solo y se acopla al anterior. Y entonces dice, leyendo bien, for whom the bells toll. Totalmente rimado está. Rima, en inglés la rima se hace rimando los pies. Es decir, dos sílabas van con dos sílabas y el acento tiene que ir. Si va en la segunda acá, la segunda allá. Si en la primera acá. No hay manera de evitar que sea una obra de un maestro esto. Por eso la poesía, escúchame bien, José, la poesía escrita en inglés se divide en dos clases, después de Walt Whitman. Los que siguen a Walt Whitman y hacen cualquier cosa, y los que siguen la poesía clásica y solamente escriben con los metros clásicos. Los que escriben con los metros clásicos saben que allá al final les espera el premio Nobel. Los que escriben de otra manera saben que van a ganar también la fama, etcétera, etcétera, pero que son demasiado divertidos para que se los tomen en serio. Entonces, cuando hay una gran revolución en la escritura, uno encuentra en inglés una cosa muy distinta de la que encuentra en francés y de la que encuentra en castellano. La revolución generalmente tiene que ver con el orden de una poética muy abierta a lo que es el verso libre. El verso libre en inglés es un verso polimétrico totalmente. Siguen todas las mismas estructuras del verso medido. Entonces, en vez de tener 5 pies cada verso, tiene este 5, el otro 3, el otro 2, el otro 4, el otro 6, pero el acento va siempre igual. Entonces, si es yámbico, es yámbico, si es trocaico, etcétera, etcétera. No cambia el orden de los acentos, nunca. Eso es lo primero que uno aprende cuando estudia poesía en inglés, ya que tanto te interesa, José. No tiene nada que ver. Ahora, la parte de eso que se llama coloquial, el coloquialismo puede ser el refugio de alguien que no tiene mucho más que decir. Eso se da en todos los idiomas. Coloquial hay gran poesía coloquial. Coloquial quiere decir conversación. Todo poeta pues en vez de decir coloquial dice dialógico, que hace un diálogo. En el caso de John Donne son diálogos con Dios. Y Dios es silencioso y se da a entender por expresiones que están en la naturaleza a la que se refiere en forma abstracta el poeta. Como en español. ¿Ustedes recuerdan alguna vez lo que le dijo Dios a San Juan de la Cruz? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien leyó a San Juan de la Cruz acá? No, yo no. Yo leí, pero no me acuerdo. Ustedes van a ver. Yo leí. Hace muchísimo en el colegio. Estoy escuchando, sí. ¿Y qué le decía Dios a San Juan de la Cruz? Y prácticamente nada. Él escuchaba una voz interior que después no se atrevía ni siquiera a poner en palabras. Era una comunicación mística y decía que él y Dios se habían juntado en una sola persona y inventó la expresión amado, amada. Es decir, el amor que sentía el hombre por su creador era comparable al amor del amado y el amado. Entonces decía, amado en la amada transformado.
Es decir, se va transformando en divinidad y el hombre y Dios se va transformando en hombre hasta que finalmente el idioma es siempre el mismo idioma del hombre. Eso es la poesía mística y ese es uno de los orígenes de la poesía de John Donne, por quien doblan las campanas. Don't ask, no preguntes por quién doblan las campanas, decía John Donne. Doblan por ti. Cada vez que se toca a muertos en la iglesia, pensá en tu propia muerte porque esas campanas están sonando por usted, Señor, mi estimado. Es lo que pensaba San Juan de la Cruz, más o menos, un pensamiento similar. La muerte es para todos, es la gran igualadora. Entonces yo tengo un mundo místico con la divinidad que solamente le corresponde a él y a su creador, a Dios, y a nadie más. Era una forma también de reivindicar la unicidad de todo, ¿verdad? La proximidad, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? No era único. La unión del hombre, la unión del hombre y Dios era una cosa, y lo que existía como la unicidad del planeta y de los planetas y del universo, eso era el paganismo. Eso era otra doctrina. No tiene nada que ver con el... No, pero me refiero al hecho cuando dice doblan por ti en el sentido de ponerte en el lugar del otro, más o menos. Es como que decir que... Porque eso es lo que sostenía. La igualdad, ¿cómo es que dijiste vos? El tema de lo igualitario que somos. O sea, claro, la muerte nivela a los hombres, los pone a todos en el mismo lugar. Y esa es la posición de la iglesia, la posición cristiana y de todas las religiones en general. La muerte nivela. Y antes de que llegue la muerte, existe lo que San Juan llamó la unión mística. El hombre se une con Dios y nadie interviene en esa relación. El mundo está ausente. En cambio, en la poesía de los paganos, del mundo antiguo, todo estaba representado por divinidades, por deidades. Había una deidad para la piedra, otra para el viento, otra para el mar, etcétera, etcétera. Pero en el cristianismo, Dios es solo, es único. Y tiene un hijo, pero tiene un hijo. No es la misma historia. Es uno. Es uno. No hay más de un Dios. En cambio, el paganismo está lleno de dioses. Y el universo está todo unido a través del contacto de los dioses con los hombres. Y muchos sostenían en Grecia que descendían de un contacto de dioses con hombres. Era común, es decir, que la diosa de Eros, Venus, tuvo hijos con fulano de tal que era un zapatero que estaba en tal lugar. Y de ahí viene esta familia donde está, por un lado, la diosa Venus, por otro lado, un zapatero. Así era el paganismo. No tiene nada que ver con el cristianismo, es todo lo contrario. El cristianismo viene del judaísmo, viene de la Biblia, no viene del mundo pagano. No tiene nada que ver con el mundo pagano. Y la poesía cristiana es la que ha influido notablemente en poetas como, por ejemplo, John Donne, en buscar la poesía de la Biblia, la poesía de los salmos, la poesía de todo eso. Bueno, a ver qué me pueden decir ustedes de Zurita ahora, de lo que habíamos leído. ¿Qué les parece la forma de versificar que tiene él, haciendo un versículo largo y después mezclándolo con la prosa y separando así los espacios arbitrariamente para no ponerle un signo? ¿Qué les parece a ustedes?
Este es un poeta que es un innovador en esto. No hay muchos que escriban así. No hay. Y él escribió siempre así, en este estilo, que es muy suyo, muy, muy suyo. A mí me llega mucho la poesía de Zurita. Sí, sí, es muy... Sí, a mí me parece un poeta notabilísimo. Muy íntimo, no sé cómo te voy a decir, cuando expresa Sí, es como que... absolutamente íntimo. Solo que hay que ver que acá, vamos a volver a leer esta antología de Ramón Palomares, poeta venezolano de gran trayectoria, también amigo que ya desgraciadamente falleció. Con quien solíamos hablar muchísimo de poesía. Y él sigue un verso libre, Rubén Daviano en realidad, que es un verso medido dentro de su libertad. Por ejemplo, le voy a leer acá este poema, una parte, Elegía 1830. Parece prosa, pero es verso. Mire, por tanto mar, nieblas y desolaciones de guerra y gloria, y tanto sueño amoroso por su querido continente. Y así repetía que le llevaran su pequeño equipaje al barco, porque en América nadie lo quería, y escuchaba al capitán del barco decir: véngase, hay otras tierras, véngase a ser el primer ciudadano del mundo. ¡Alto, quien vive!, le decían, y respondía con voz muriente: la patria. Tenía un jueves santo revoloteando sobre él, un jueves santo negro que desplomaba torres y levantaba monjas y soldados, hundiéndolos en la carne de oscuras iglesias. Yo le voy a mostrar ahora, haciendo un análisis de este poema. La hierba hunde tu cabeza en el cielo. La hierba hunde tu cabeza en el cielo. Es un dodecasílabo con acento en sexta, ¿verdad? La hierba hunde tu cabeza en el cielo y estalla de aromas. Es un hexasílabo. Es la mitad del anterior, que tiene 12 sílabas. Este tiene la mitad. La lluvia vuela, 5, y te humedece, 5, y el viento espanta aves asustadizas. Y el viento espanta aves asustadizas. Nuevamente 12, y seguimos al sur. Un heptasílabo. Alto, ¿quién vive? La patria. Es decir, es un leitmotiv, un estribillo. Miren, vamos a estudiar. 12 versos. Y estalla más 6, es la mitad. ¿Qué ruido es ese, por favor? Yo siento un ruido muy grande acá. La hierba hunde tu cabeza en el cielo y estalla de aromas. 12 sílabas y el siguiente 6, que es la mitad. La lluvia vuela, que es un pentasílabo. La lluvia vuela, 5 sílabas. Y te humedece, que es otro pentasílabo. Entonces tiene 12, 6, 5, 5. Y el viento espanta aves asustadizas. Y el viento espanta aves asustadizas. Otra vez 12. Y seguimos al sur, 7. Ahora bien, como ustedes ven, en él hay una polimetría, se mezclan los versos para poder armonizar el verso libre.
Entonces el verso libre es un verso armónico, totalmente. Acá yo no puedo leer esto como verso libre. Tengo que leerlo como versículo. Yo voy a tratar de leer como verso libre. Vamos a ver. Ahí tengo un verso que está escrito en verso. Los pastos crecían cuando te encontré acurrucada. Los pastos crecían cuando te encontré acurrucada. 15 sílabas con acento en la quinta. Tiritando de frío con acento en la sexta. Tiritando de frío en los muros. 10. Entonces te tomé, con mis manos lavé tu cara, y ambos temblamos de alegría cuando te pedí que te vinieses conmigo. Ustedes no ven un ritmo de verso acá. Es una buena prosa. Vamos a leerlo como si fuera en prosa y está mejor. Los pastos crecían cuando te encontré acurrucada, tiritando de frío entre los muros. Entonces te tomé y con mis manos lavé tu cara, y ambos temblamos de alegría cuando te pedí que te vinieses conmigo. Suena mejor y más poético. Así es como él escribe acá. Blancas son también las voces de los que se fueron. Sí, blanco es el destino que se van tragando estas montañas. De locura es el cielo de los nevados. Gemían marchando esas voladas. Yo encuentro que hay mucha más poesía en la forma del versículo que tiene Raúl Zurita, que es la forma que él tiene de mezclar el versículo y la prosa, que el verso. El verso no nació para él, pero la poesía nació para él porque es un gran poeta. Entonces no hay que tener miedo de escribir en prosa, como no tiene miedo él de escribir en prosa y mezclar con el versículo. Ahora, la tradición es el verso, compañero. Y el verso, si querés, te voy a dar una definición de un gran poeta que yo se la escuché decir. Eso de ser poeta, decía Rafael Alberti, es una maldición gitana. Es una maldición gitana porque una vez que te agarró esa maldición. No podés soltar los versos. Tenés que seguirlo. Y eso, hay una tradición que no hay caso, no hay manera de evitarla. Y el verso libre puede venir como yo les estoy mostrando acá, en el canto del pájaro en la piedra de Ramón Palomares, ¿verdad? Y viene, voy a leer otros más. Por ejemplo, miremos este verso, el verso libre. Pasaron 3 cazadores con escopetas. A las 5 pasaron a esconderse. Cuando encandilen los zorros, cuando encandilen al venadito, ya estará alta la luna. Es un verso libre, pero fíjense. Pasaron 3 cazadores con escopetas. 13 sílabas. A las 5 pasaron a esconderse. Es un endecasílabo, con acento en sexta y el otro con acento en quinta, porque es de 13. Cuando encandilen los zorros, es un octosílabo, que va muy bien con el de 15, porque tiene también el acento en la quinta. Cuando encandilen al venadito, que es una duplicación del anterior, ya estará alta la luna, es otro octosílabo. Entonces comienza con un 13 y termina con un 8, haciendo una reducción todo el tiempo. Es decir, o haces verso o haces prosa. Pero si vas a mezclar, hay que mezclar como mezcla Zurita. Él mezcla versículo con prosa y le sale muy bien. Pero verso y prosa es para muy poca gente.
uno de los pocos que podía hacerlo, para mí, uno de los pocos fue Vallejos y uno de los más insignes, quizá. Estamos entendiéndonos acá con claridad sobre estos puntos. Me gustaría que yo le preguntara a ustedes si esto que leí de Zurita y de Palomares les están ayudando a ustedes a poder guiarse en lo que incluso pueden escribir o leer, ¿verdad? Si no quieren escribir. Sí, a mí me ayuda mucho, Jacobo. Te ayuda mucho, ¿verdad, José? Sí, sí. Muy Sí. esclarecedor. Yo estoy muy contento de oír que te ayuda eso. Lo que más me interesa es saber lo que estamos haciendo. Ayuda al que está formándose como lector de poesía, que es el camino que siguen generalmente los poetas, ¿verdad? Se forman primero como lectores y después escriben. A mí me pasó con Zurita, Jacobo, que encontré textos suyos que eran así mismo como vos los describís y me era demasiado texto, entonces no tenía forma de ubicarme visualmente y de empezar con él. Sí. Leído en voz alta me es un poco más fácil enfrentarme al texto, pero visualmente me perdí totalmente ahí. Es que visualmente es un problema este texto. Es un problema porque él, para tratar de solucionar ese problema, deja unos espacios entre palabra y palabra. A veces, permitime que te muestre que lo que vos decís es algo que yo lo siento igual y que todo el mundo lo siente. Y él escribe dejando unos espacios como si fueran signos ortográficos. Acá, por ejemplo, paisaje sobre las cumbres de las nieves, y deja dos espacios. Siempre fueron transparentes los murallones andinos, y deja dos espacios. Siempre fueron llanuras las soñadas cordilleras que veía. Queda dándole un poco de verso, del sentido del verso al versículo, que lo tiene. Cuando él entra en el versículo puro, él utiliza estos espacios en blanco así, para poder dar la entonación del lector, ¿verdad? De quien está leyendo. Yo tenía el mismo problema que tenés vos, Maggie, o que tenías vos. Cuando yo leía, por ejemplo, así en voz alta, encontraba que, bueno, no tenía ese problema, pero cuando leía, trataba de leer el libro como libro, yo encontraba esa dificultad. ¿Serías tan amable de mostrar, por favor, el texto a la cámara para que la gente que está viendo también tenga la referencia de cómo se ve? Sí, cómo no. Quiero mostrar uno con los... Acá está. Las playas de Chile. Solitaria hasta que Chile mismo fuera el cielo de Chile constelado, dos espacios cuajándose de estrellas. Muchas gracias. ¿Pueden verlo? Es naturalmente difícil, como decís vos, Maggie, porque no es una cosa sencilla, ¿no? Es una mezcla. No sigue al versículo ni sigue a la prosa, mezcla. Pero mezcla bien, porque resulta que el versículo se mezcla bien con la prosa y muy mal con el verso. Con el verso suena... Si el verso no tiene metro, es muy difícil. Puede no tener un metro repetitivo, pero puede ser métrico en el sentido de que es polimétrico. En el verso hay métrico y polimétrico. Si es polimétrico es igual. En la poesía clásica la tenemos, por ejemplo,
En los poemas como las liras, de 11 sílabas y de 7 sílabas en la misma estrofa. Sí. Qué descansada vida, 7 sílabas, ¿verdad? La del que huye del mundanal ruido, 11 sílabas. Y sigue la escondida, 7 sílabas. Senda por donde han ido, 7 sílabas. Los pocos sabios que en el mundo han sido, 11 sílabas. Eso es un poema famoso de Fray Luis de León, que es una traducción de un antiguo poema de Horacio, y se llama Qué descansada vida, y es una lira, una combinación de 11 sílabas con 7 sílabas, con 7 sílabas, con 11 sílabas, con 7 sílabas, como ustedes quieran, 11 y 7, rimando como quieran. Entonces, ¿en qué quedamos? Si yo creo que esto es más fácil que escribir solo de 11 o solo de 7, me equivoco. No es ni más fácil ni más difícil. Es igualmente difícil. Es siempre difícil. Nunca es fácil escribir en verso. Nunca. Los que dicen que pueden escribir en verso, hacer un soneto en un minuto, sí, todo el mundo puede hacer un soneto en un minuto ahora. Que lo publiquen ya es otra cosa. No sé si me estoy explicando bien, Maggie. Muchas gracias, sí. Bueno, José, a mí me gusta que tengan un sentido de la poesía en Fray Luis de León, porque Fray Luis de León puede ser tu maestro para la calma necesaria que necesita el que está leyendo poesía moderna. Fray Luis es un maestro de la tranquilidad, del reposo, etc. ¿Verdad? Y hay que estudiarlo. Sí. Hay que estudiarlo. Sí, a mí me encanta. Yo tengo la explicación del libro de Job también, que él tradujo al castellano, que es fabuloso. Sí, él tradujo de la Biblia, tradujo muchas cosas. Él enseñaba en Salamanca hebreo. Era profesor de lenguas clásicas, ¿verdad? Él enseñaba hebreo. Yo fui a ver la clase de él, el lugar donde se daban sus clases. Y la clase era traducir la Biblia con los alumnos, ¿verdad? Porque otras cosas no tenían para traducir tampoco, ¿verdad? Tomaban un libro de la Biblia para traducir, pero ¿En qué ayuda, decís vos? ¿En qué ayuda Fray Luis León al estudiarlo, decís vos? Te va a ayudar a encontrar un poco de sosiego en el verso, un poco de calma, de aguas que no sean turbulentas, en medio de la gran turbulencia de la poesía que viene después también, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. No te olvides que un escritor como Edgar Allan Poe comenzó a estudiar español a fondo para poder leerlo. No es poca cosa. No es poca cosa. Sí. Fabuloso. Tenía una famosa frase Fray Luis de León antes de iniciar sus clases en Salamanca. Al iniciar sus clases decía a sus alumnos, como decíamos ayer. Bueno, porque él estuvo preso 5 años. Y cuando volvió de la cárcel, a que la Inquisición lo mandó 5 años por traducir justamente ese Cantar de los Cantares, sin permiso de la Inquisición. Entonces lo pusieron 5 años preso. Cuando terminó la prisión, él no dijo nada, volvió a la clase, le abrieron las puertas tranquilamente y dijo, dicebamos isterne die, ayer decíamos esto, 2 puntos. Las clases se daban en latín, aunque se trataba de traducir hebreo al castellano. Las clases siempre se daban en latín. Nosotros avanzamos del latín a la nada prácticamente, ¿verdad?
Es muy difícil. El poeta antiguo tenía una ventaja total sobre el poeta moderno. Manejaba latín, muchas veces griego. En el caso de Fray Luis, latín, griego y hebreo, pero por favor, una enciclopedia. Está el amigo Mario Sandoval. Hace rato. Sí, lo ves. Está participando, sí. ¿Qué tal, Mario? Ahí está. Pero no lo escucho mucho. Tiene el micrófono apagado, tengo entendido. Y bueno, cuando lo prenda, cuando él quiera prenderlo, lo podemos escuchar. En cualquier momento. Un placer. Ahí está, no, yo estoy aprendiendo, pues. Un placer escucharte. Esto es un lujo tener esta explicación. Con mucho gusto yo estoy para explicar lo que quiera que yo pueda explicar. Yo entiendo básicamente, querido Mario, que la poesía actualmente, en el día de hoy, sufre un cierto estado de desconcierto, no solo en el Paraguay, en el Paraguay de los jóvenes, no solamente aquí, que sería un problema muy sencillo si fuera así, porque la gente enseguida cambiaría, sino que en el mundo entero hay una actitud de duda ante la poesía por parte de lectores que podríamos llamar calificados incluso, buenos lectores. Es decir, ¿a dónde quieren ir muchos poetas hoy? No quieren seguir más, casi nadie, muy pocos quieren seguir una tradición. Inventan entonces un camino que es legítimo, porque cualquiera que tiene capacidad para inventar puede considerar que su camino es legítimo. Tomemos, por ejemplo, el caso de un Juan Gelman. Es legítima su poesía, totalmente legítima. ¿A quién le ayuda para escribir? Yo no encontré hasta ahora a alguien a quien le pueda ayudar la poesía de Gelman. Y tiene miles de seguidores, pero continuadores, ¿verdad? Yeah. ¿Por qué? Porque se apartó de la tradición. El primer Gelman seguía la tradición. Ese era mucho mejor que el que vino después. No hay que apartarse demasiado de la tradición porque el puntapié que recibís te va a doler toda la vida. Ese es mi único consejo. El único consejo que yo tengo para dar a quien escribe es que no se aparte demasiado de la tradición. Que se aparte un poco, pero no demasiado. Porque el que se aparta demasiado recibe una patada que lo va a recordar toda la vida. Una cosa de mula va a recibir. En todas las cosas, ¿eh? De la tradición. No sé si en todas las cosas es igual. En la prosa estoy seguro que no es igual. Los que se apartan de la tradición de la prosa son los mejores renovadores de la novela. Hacen una novela que nunca se escribió antes. ¿Cómo no? Pero en poesía no. La poesía no. Por ejemplo, en novela, Madame Bovary se aparta de la concepción de la novela romántica tradicional. Porque Emma Bovary es obviamente una mujer romántica, ¿no? Enamorada de un tipo que no quiere saber nada de ella. Que más bien avivado, que quiere acostarse con ella y nada más. Eso es abusar de una mujer, sobre todo si es romántica. Entonces, ¿qué pasa? Pero es una romántica que no sigue la línea de las mujeres románticas de las novelas. Entonces, ¿qué pasa? Él aparta la novela de la línea tradicional. Es una romántica que se casa con un imbécil. Es un imbécil que sigue siendo imbécil, que es el doctor Bovary. ¿Verdad? Sí. Su amante, que es Rodolfo,
no la quiere realmente, lo que quiere es pasar un buen rato con ella y punto. Pero ella se enamoró de él. Para que miércoles se mete con una mujer y la enamora sin mucho convencimiento, si es que ella se va a enamorar, porque eso va a ser una tragedia. Evidentemente es lo que pasó. Entonces, no es una novela romántica tradicional. Muy difícil manejarse. Una novela romántica tradicional tiene que ser una novela de continuidad, no puede ser una novela de renovación, porque ya se han escrito todas. Un siglo de romanticismo tuvimos. La única posibilidad de seguir escribiendo novelas románticas es escribir algunos teleteatros. Entonces se hace un teleteatro romántico, se puede volver a hacer lo mismo que se hacía en la novela en el siglo XIX. No sé si ustedes alguna vez vieron o ven teleteatros en la tele. Son todas cosas que se hicieron en el siglo XIX. Le cambian el escenario, los personajes, los países, todo, pero son todo lo mismo. Siempre hay un Jacobo. Sí. Jacobo. A veces la renovación viene por el lado de una vuelta atrás también. Sí, cómo no. Me acuerdo de Cyrano de Bergerac, por ejemplo, que son motivos anacrónicos. Fuera de época, él como recupera este francés. Sí. Una época ya perdida y renueva, ¿verdad? Se puede renovar volviendo atrás. Se puede renovar. Pero hay que hacer un trabajo muy delicado para hacerlo, ¿no? A mí, por ejemplo, Cyrano de Bergerac es una obra maestra. Sí. Es, en todo sentido. Resulta que lo que no se escribió antes, un escritor siempre dice lo mismo, lo que no se escribió antes seguramente por algo no se escribió. O sea, hay que buscar lo que se escribió antes para volver a escribir de otra manera la misma cosa. ¿Cuántas veces se escribió Madame Bovary de otra manera? 1000 veces, hasta que vino Flaubert y la escribió de una manera que los otros no escribieron. Hace del marido no solo un cornudo, sino un estúpido. Hace de la mujer una loca. Hace del amante un avivado. Es todo lo contrario del romanticismo tradicional. Claro. Porque un romántico tradicional lo que hace es pintar un amante que es capaz de matar al marido para quedarse con la mujer. ¿Verdad? Sí. Eso es un romántico tradicional. Pero no un tipo que está dispuesto a cualquier cosa con tal de no quedarse con la mujer. Ese es Madame Bovary, ¿verdad? Ese es Rodolfo. Bueno. Entonces, eso para renovar hay que hacer algo que no se hizo, pero a partir de algo que ya se hizo. Hacer de nuevo de otra manera. Señor Jacobo. Sí. Yo quisiera compartir lo que Marisol Palacios está participando a través de la cuenta de Facebook. Con mucho gusto. Volviendo al tema del romanticismo, sí. Ella menciona a Ana Karenina. Sí, claro, es una novela que tiene mucho que decir en el mundo romántico. También dice, Plauto y Terencio ya sentaron las bases de las telenovelas. Lo demás es palimpsesto. Es palimpsesto. Bueno, palimpsesto es una teoría de la literatura muy antigua que dice que en realidad lo que escribimos todos son comentarios al margen. Eso quiere decir palimpsesto. Se toma un papel, yo escribo un pedazo, vos escribís otro pedazo, el otro escribe otro pedazo, y eso es la literatura. La literatura es un inmenso palimpsesto. Y más aún la literatura archiconocida como la literatura romántica. Eso para la tranquilidad de nuestra lectora, ¿verdad? Sí. Y también tenemos el saludo del señor Jorge Daniel Moreno Binader, que siempre acompaña desde Santa Cruz de la Sierra. Lo saludamos también muy atentamente. Sí.
Los saludamos y esperemos que les resulte de interés lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿verdad? ¿Tenemos algo más, Laurita? No, señor, por el momento es esto. Bueno, agregue nomás a todos los que se comunicaron con nosotros nuestras más cordiales felicitaciones y saludos para decirles que los esperamos igualmente el próximo miércoles con comentarios sobre este tema de la poesía. Bueno, estábamos hablando de la poesía de Zurita, que no es poca cosa, créanme, no es poca cosa. Que el hecho de que uno no escriba como otro poeta no significa que debe tener una actitud negativa hacia él, ¿verdad? No, ni negativa ni afirmativa. Tiene que leerlo con cuidado nada más, con más cuidado. Eso pienso yo. Bueno, yo quiero escuchar el comentario de ustedes sobre lo que estamos hablando. ¿Quién quiere comentar algo? Yo quisiera comentar algo y hacerte a la vez una consulta. Adelante, Alberto. Hablando justamente del poeta chileno Raúl Zurita, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinión te merece el performance poético que él hacía en la década de los años 70? No, eso no me gusta para nada. Eso de tirar humo y hacer palabras de humo en el aire y cosas así, no me interesa. Eso lo hizo él porque tenía una beca de muchísimo dinero, creo que eran como $10,000 para hacer eso, ¿verdad? Pero nada más. No tiene ninguna, para mí no tiene importancia. Escribió así un par de versos en todo el cielo de Manhattan desde un avión. Sí, exactamente. Sí. No me interesa para nada. Eso ya se hizo 1000 veces antes. Él, tengo entendido que continúa escribiendo, ¿eh? Está siempre, sí, yo hablé con él hace 2 años en Dominicana, estuvimos juntos. 3 años. Estuvimos juntos en Dominicana. Y me regaló un libro, ya no lo estoy encontrando ahora, esperando un rato, voy a ver si lo encuentro por ahí. Que yo comencé a leerlo, que es su último libro. Bueno, sí, lo encontré, lo tenía abajo. Acá, conmigo. Hola. Hola, sí. Encontré el libro de Zurita nuevo que me había regalado hace 3 años y creo que es el último. Pues son libros gruesos estos ya, ¿verdad? Se llama Verás. Verás. ¿Pueden ver ahí? Es un libro, miren qué grueso. Es una cosa que tiene 200 y tantas páginas, ¿verdad? Y acá hay mucho verso, ¿verdad? También, pero que no es verso. Bueno.
Yo lo quiero mucho a él porque miren la dedicatoria que me dedica, ¿verdad? Ah, qué bien. ¿Verdad? ¿Pueden leer? Un poco más. Ahí pueden leer. Así en la izquierda. Sí, 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 sí. Me dice al maravilloso poeta Jacobo Rauskin, todo el amor, Raúl Zurita. ¿Verdad? Me parece muy buena la dedicatoria y todo, ¿no? Ahora es un libro muy grueso. Yo todavía no lo pude agarrar desde donde lo tengo que agarrar, pero lo voy a leer más o menos para que podamos tomarlo también en nuestro proyecto. Él es uno de los mayores poetas de esta época, de Chile, con seguridad. Ahora leímos algo de Leopoldo Castilla, que es un poeta argentino de la generación del 60, que escribe en verso, y en verso moderno, pero que se leen muy bien como versos medidos, ¿verdad? Son polimétricos todos. Por ejemplo, este poema. Lo llama el mar, lo llama con su despedida, y en su hondura, con una astronomía de luces ciegas, casi nacimientos sin criatura, cardúmenes iguales que sonámbulos soñosos. Miren este verso, qué lindo es. Cardúmenes iguales que sonámbulos sollozos. Estas dos palabras esdrújulas le dan una gravitación tremenda al verso. Cardúmenes y sonámbulos. Cardúmenes iguales que sonámbulos sollozos. Acá él entra con la poesía antigua verdaderamente, que rimaba la característica de una palabra con la característica, con esa misma característica en otra palabra en el mismo verso. ¿Cómo se llama el poema? El poema tiene un número, el poema del libro se llama Manada. El poema se llama 24, ¿verdad? Ahora, cardúmenes iguales que sonámbulos sollozos. Esto viene de Darío, sin duda. Tortugas para que el planeta juegue. Esto es toda la poesía moderna, ¿verdad? Tortugas para que el planeta juegue con sus madres pequeñas. Lo llama con el coral donde batallan la piedra y la flor, con la bala del tiburón y el ángel blindado del pez espada. Es hermoso este poema. Y está escrito en verso libre moderno, con lo cual se puede considerar prácticamente que él toma el verso tradicional y lo moderniza, lo vuelve libre en su distribución, no en su característica. Él pone uno de 8, con uno de 9, con uno de 10, y ahí ya va haciendo un crescendo o un diminuendo. Él parte una estructura en 12 sílabas acá, 6 sílabas allá, como hace Palomares, como hace todo el mundo hoy. Ahora, ¿cómo se llama el poeta? ¿Perdón? ¿El poeta cómo se llama? Leopoldo Castilla, es uno de los grandes poetas de Argentina, de la generación del 60. Gracias. Nacido en Salta. Ya. Es un salteño muy notable. Yo lo aprecio. Siempre teníamos que encontrarnos en los festivales y nunca nos encontrábamos. Porque él no iba o yo no iba en ese momento, ¿verdad? Pero nos apreciamos mucho. Yo lo aprecio muchísimo. Ahí vemos a un poeta manejando el verso libre con una fidelidad a la idea del metro, una fidelidad a la idea del verso como estructura interna que repite
las características de una palabra inicial en otra palabra en el medio del verso o al final, ¿verdad? Y va buscando la similitud de tramos, hace rimar. Si una palabra esdrújula, puede no rimar con otra palabra esdrújula, pero riman en la vida real en su característica. Son raras las palabras esdrújulas frente a las palabras graves. La mayoría de las palabras en castellano son graves. Sí. Las esdrújulas son una minoría, pero cantada. Entonces, cuando usted utiliza la minoría y le da a la minoría más circulación que la que tiene en la vida hablada o escrita, está valorando eso y está dando un nuevo valor al valorar a la esdrújula, está dando un nuevo valor a la poesía. Lo ha hecho Darío muy bien en este clásico poema que es la tentativa de hacer un hexámetro latino en castellano. Y dice: Salve Hispania fecunda. ¿Te acuerdan del poema, verdad? Salve Hispania fecunda. Ese tipo de estructura que recuerda a la poesía antigua, ¿no? Hay en esa estructura un deseo de revalorar a la poesía. Y se revalora también a veces. Se trae de nuevo, se pone en circulación lo que alguna vez se quiso poner y no se puso. Resulta que la poesía tradicional es infinitamente más rica que la poesía no tradicional. Vamos a aceptar eso. Si ustedes aceptan eso, ustedes ya saben que la poesía moderna como tal, como poesía moderna, es mucho menos rica que la poesía tradicional. Lo único que se puede hacer en la poesía moderna, bueno, pueden seguir este consejo que yo doy si quieren o no, ¿verdad? Yo lo sigo, por eso me atrevo a darlo. Mezclen lo moderno con la tradición. La tradición acepta que se la mezcle con la modernidad. Lo que no acepta es que los principios tradicionales aparezcan en la modernidad como si fueran modernos, porque entonces cae la modernidad. Vamos entendiendo ya, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, otro poeta que podemos estudiar en cualquier momento, que es Leopoldo Castilla, y vamos a seguir estudiando. Son las grandes voces de la segunda mitad del siglo XX. Y esas segundas voces deben ser estudiadas con sus aciertos y también con sus desaciertos. No hay por qué ser tan perfeccionista, ¿no? Bueno, yo estoy queriendo escuchar nuevamente los comentarios de los compañeros acá de ustedes, ¿verdad? Lo que ustedes digan. Laura, por ejemplo, ¿qué tiene para decirnos? Señor Jacobo, usted sabe que yo soy una novata en el tema de la poesía. Yo sé que usted es una persona honrada, honesta, que dice lo poco que sabe y lo mucho que no sabe. Y eso para mí vale oro. Gracias. Y estoy profundamente admirada de sus enseñanzas. Le voy a mostrar mis apuntes, don Jacobo. Yo tomo apuntes de todo. Usted está aprendiendo algo. Sí, sí, totalmente. Eso es lo mejor, pues. Eso es lo mejor. Sí. Estamos aprendiendo. A ver qué otra cosa podemos decir. Mario Sandoval. Sí. Mira, yo sí, una observación quiero hacer sobre lo de hoy, ¿verdad? Todo lo que dijiste sí. Al principio, que decías, yo no me siento orgulloso de lo que estudié, de aquellos idiomas que estudié. Dijiste. Claro. Yo creo que eso es por tu capacidad de humildad, ¿verdad? Pero en realidad es uno de los elementos más valiosos para la literatura en general, y supongo, porque yo no soy un poeta como vos sos, ¿verdad?
donde lo más valioso es la palabra, ¿no? Y la palabra escrita en diferentes idiomas es la que hace que uno pueda comparar, ¿verdad? Sí. Porque no es traducción directa. No es una traducción, no. Es otro significado. Es un matiz diferente al mismo concepto posiblemente, ¿verdad? Y si no tuviésemos la palabra lo que tenemos, lo que hace que al tener la palabra, lo que conseguimos es poder transmitir. Pero antes que eso, lo que nos permite es poder pensar. Sin palabra no podemos pensar. Eso es lo más importante. No tenemos dónde movernos. Si no tenemos el lenguaje, el idioma, no tenemos dónde movernos. Sí. Entonces eso es, tengo la idea, pero no puedo decirla. Eso no es cierto, ¿verdad? Es porque no tiene la abstracción de la palabra. Claro el pensamiento en todo caso. Claro. Un pensamiento oscuro a veces no se puede transmitir, pero no porque el idioma no exista para ese pensamiento, sino porque no se tiene acceso a ese idioma en ese momento. Y después, adelante, puede tener acceso y lo va a transmitir. Exacto. A mí me parece eso. El idioma, sin el idioma el hombre está perdido, sin la lengua, ¿no? Claro, sin la lengua. Y de ahí viene todo el resto de los males de la humanidad, ¿verdad? Porque los males de la humanidad son culturales, ¿verdad? Y sin la palabra, si no tuviésemos la palabra, nos impide el pensamiento y la elaboración y la sublimación del pensamiento. Sí. Entonces, no tenemos una manera de enfrentar la vida, o sea, no tenemos una cultura posible, ¿verdad? No. Es terrible y es a lo que menos se hace caso en este mundo es eso. Sí. Por lo menos ahora, creo que los griegos posiblemente eran los que más se dedicaban a pensar sobre eso y a hablar y a discutir sobre esas cosas. Sí, sí. Y en este momento ni es todo minusvalorado. Bueno, me refiero cuando la poesía en este momento, la poesía que hoy se escribe, como dije yo, de dos maneras. Están los que siguen la tradición poética, más o menos, porque no se la puede seguir sin copiar, sin ser un copión miserable, ¿verdad? Se siguen los consejos de los poetas de antaño, se sigue la combinación de los metros, se busca el sentido de la retórica. Bueno, se estudia poesía como arte. Lo que realmente sucede es que nuestro tiempo deja de valorar mucho de los poemas que se escriben en nuestro tiempo, porque no son adulones. Los buenos poemas nunca adulan a la gente. Son críticos. Son esencialmente críticos. Y la nuestra es una época enemiga de la crítica. Los que escriben libros de crítica, yo me río de los que escriben libros de crítica. No le hablo de crítica literaria. Los que critican la sociedad, por ejemplo. Claro. La sociedad lo hacen sobre bases erróneas completamente. Hablan de un hombre que vale todo y de una sociedad que no vale nada, o viceversa. Una sociedad que vale todo y un hombre que no vale nada, como si el hombre y la sociedad se pudieran separar en abismos. No hay tal cosa. Ahora, yo pienso que nuestra época terminó con varios, y esta pandemia da por tierra con eso ya, ¿verdad? Nuestra época terminó con la idea del hombre universal. No es cierto. El hombre universal no es respetado en nuestra época. Que yo respete a un hombre nacido en Tanzania porque lo considero igual al que está hablando, a mí, es raro.
que un tipo en Francia respete a un chileno, por favor. Puede ser Neruda, en este caso tal vez lo respete, ¿verdad? No hay respeto al hombre universal porque no se cree que exista un hombre universal. Cuando uno cree, como se creía antes, que el hombre era universal, entonces las ideas eran universales. Y los peligros que el hombre tenía de no aceptar la universalidad de las ideas lo llevaban a un nacionalismo ridículo, absurdo, como llevaban al nacionalismo cretino de Hitler o cualquier otro, ¿no? Que no tiene nada de mérito en absoluto, al contrario, tiene todos los deméritos posibles, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en el caso del Paraguay, nosotros tenemos muchas razones para creer eso. El Paraguay, pequeño país, fue arrasado por 3 países, 2 de los cuales eran los 2 países más grandes de América. Y el tercero fue un acoplado, ¿verdad? Pero fue también un acoplado, ¿no? Fueron 3 los países que arrasaron con el Paraguay. Obviamente, para estos 2 países, el Paraguay no era un país igual a ellos. Y el Paraguay siempre se consideró un país igual a la Argentina. Al Brasil no, a la Argentina. ¿Por qué? En primer lugar, fueron paraguayos los que fundaron por segunda vez Buenos Aires cuando los indios se comieron a Solís, ¿verdad? Así es. Cuando, como decía Borges, cuando Solís ayunó y los indios comieron. Así decía Borges, que se jactaba de descender de una india paraguaya y de un español, ¿verdad? Una que él llamaba una dama india de las que tenía acá el grupo de Irala. Eran las princesas del guaraníes, ¿verdad? Porque el guaraní tenía sus reyes, sus princesas, su nobleza, su propia aristocracia, como todas las culturas antiguas nunca fueron democráticas, siempre fueron aristocráticas. Claro. Entonces, él descendía, como dijo, de una dama india y de un español, dice, y tenemos la misma descendencia, dijo él ahí, que Victoria Ocampo, que nunca quiso referirse a eso, pero era así. Victoria Ocampo venía también de los paraguayos que vinieron a fundar Buenos Aires. Todos los argentinos que tienen 4 siglos de estar en Buenos Aires, toditos tienen sangre paraguaya. Toditos. Entonces, el Paraguay siempre tuvo un sentido de igualdad con respecto al Río de la Plata. Siempre tuvo, y ya lo tiene hasta hoy. No se siente un extraño. Va un señor que vende chipa, una señora que vende chipa, la venden en una calle en Buenos Aires tranquilamente como en Asunción. En Corrientes, en la calle Corrientes. En la calle Santa Fe y Escalabrini y Ortiz hay un puesto de chipa maravilloso en la calle. Sí. Que tiene una señora que yo conozco, yo le suelo comprar algunas cosas cuando estoy allá. Antes iba más a menudo, ahora no se puede viajar, pero de todas maneras, a lo que yo me refiero es que el paraguayo, como paraguayo, nunca tuvo nada contra los argentinos. No. Al contrario, fueron los fundadores de Buenos Aires, los paraguayos. Y después siguieron yendo y son los albañiles y los zapateros y los peones y los grandes médicos también, todos fueron paraguayos. Sí. No había y sí, pero los músicos paraguayos son una maravilla. Los músicos que estuvieron en Buenos Aires. Los músicos paraguayos estuvieron en Buenos Aires y los argentinos los recibieron como si fueran propios. Eran propios. Había una cultura regional a la que el Paraguay pertenecía. Desgraciadamente, de Stroessner en adelante, se fue cerrando esa cultura. Se fue
se fue cerrando. Vos que trabajaste tanto para poder abrir esa cultura, conocés de sobra lo que pasó. Acá había un grave problema con el tema antes no tenías ningún problema. Después vinieron los problemas culturales. Al contrario, Paraguay siempre se sintió identificado con la Argentina, en todas las causas. Desde José Félix Bogado hasta la Guerra de las Malvinas. Toditos. Siempre estuvieron con el Río de la Plata. Siempre estuvieron. Y bueno, ahora hay gente que no quiere entender eso, ¿verdad? En Argentina estaban estos tipos que creían que los paraguayos no éramos lo que éramos. Y se equivocaron grandemente. Tipos como Sarmiento y otros bandidos de su especie. Que vino a morir acá. Que vino a morir acá, ¿sabes? Que la gente no lo quería ver, no le hablaba a la gente. Y la gente no quería hablar con él. No tenía nada que decirle. Un tipo que vino a decir que había que terminar con los paraguayos, que para lo único que valían era para abonar la tierra. Y lo escribió. Sí. Y sí. Me interesa mucho lo que dijiste de Victoria Ocampo. Y Victoria Ocampo lo dijo Borges. Ajá. Y ella se cayó la boca, no dijo nada. Porque ella también desciende de los primeros fundadores de Buenos Aires. Y los fundadores de Buenos Aires vino la orden de España, el rey ordenó que los paraguayos vayan a fundar Buenos Aires y pusieron 3, 4 bergantines que armaron, llevaron vacas y reses, toritos, todo, a la parte, al otro lado del río, ¿no? Y mientras las naves surcaban aguas abajo, los ganados iban tierra abajo, iban acompañando a los barcos. Porque tenían que llegar con ellos hasta el final de la trayectoria, que en aquella época llevaba unos cuantos días largos para llegar, ¿eh? Sí, seguro. Y llegaron. Y así era. Yo siempre consideré que si alguien puede decir que tiene títulos sobre la Argentina son los paraguayos. Claro que sí, pero sí. Claro que ¿Quién si no? ¿Quién si no? Pero hay, sabes que algo que me había dicho Elvio cuando llegué allá, me dijo, mira, vos vas a sentir en la calle que la gente de menos nivel, por decir, ¿verdad? Sí. Tiene esa pica, digamos, con los paraguayos, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Ustedes tal cosa, nosotros lo otro, etcétera. Pero cuando vos llegás a te relacionás con un nivel... con un mayor nivel cultural, sin duda. Esa gente, dice, conoce, sabe que los paraguayos fuimos parte de su origen. Entonces, y te tienen otro respeto. Y vos sabés que los años que estuve yo ahí, con él, justamente con Elvio, ¿verdad? Íbamos a muchos lugares. Él tenía una entrada fantástica en todos lados, ¿verdad? Sí, pero era muy amigo de la gente, él era una persona... Mira, Elvio Romero fue básicamente un hombre querible. Se lo podía querer con mucha facilidad a un hombre como Elvio Romero. En primer lugar, no atentaba contra nadie, no iba contra nadie, en 30 y tantos años, 40 años de amistad que tuvimos, yo nunca le escuché a él ir contra nadie. Cierto. Nunca, tratándose de escritores me refiero, ¿verdad? Nunca iba contra nadie, no. Nunca iba contra nadie. Le gustaba más uno que otro, sí, pero nunca iba contra nadie. Era un hombre querible, era una persona muy apreciada, muy estimada. Y bueno, sí. Además, el Paraguay, él le abrió puertas al Paraguay en todas partes, ¿verdad?
Sí, 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 mira, yo recuerdo una vez necesitábamos hacer una presentación por la fiesta patria. Entonces le digo a la agregada cultural que teníamos ahí, que era una chica, una paraguaya, ¿verdad? También, ¿verdad? Y que vivía allá. Y anda a conseguir el salón, le digo. Y fue, y después viene con la decepción que no hay caso, hay que hacerlo con un año de anticipación, qué sé yo. Sí. Y se lo conté a Elvio. Y no, Elvio te va a arreglar eso en 2 patadas. A la tarde ya el director del Colón quería hablar con nosotros, con Elvio y conmigo. Fuimos y nos dio así sin chistar, digamos. Tuvimos ahí, hicimos toda la presentación de Sánchez Hasler y Elena Macuma. Te digo, tenía una entrada a la sociedad argentina cultural, ¿verdad? Es que era muy apreciado. Era muy apreciado porque, te voy a explicar, cuando una persona tiene, como tenía Elvio Romero, esa bonomía, es decir, eso de ser buen hombre. Exactamente, sí. Era un buen hombre, entonces que es muy difícil estar contra un buen hombre, ¿verdad? Es muy difícil. Y eso es algo que no tuvo Robabasto, que tenía todo el mundo en contra. Bastaba con que sea argentino para que lo tenga en contra. Porque a cuántos argentinos le escuché yo echar peste de Robabasto. Y me tuve que callar, me tuve que callar. Porque, como me decía Elvio, el mismo Elvio me decía, no pierdas el tiempo con este tipo, me dijo una vez. Así mismo, textuales palabras. ¿Por qué? Porque el tipo estaba enfrentado con medio mundo en la Argentina. Tenía un grupo de amigos a los que era fiel. Pero resulta que si vos tomás partido siendo de afuera, eso es algo que entendió bien Elvio. Elvio no tomó nunca partido por nadie. Había una disputa entre 2 argentinos, él no se metía. No se metía. Él no opinaba sobre. El otro tomaba partido. Entonces, al tomar partido se le llegaba. Te podés imaginar, extranjero y metiéndote de un lado y no del otro, lo tiraban a matar. Sí. Y después a nuestros músicos los apreciaban y, como dijiste vos, los tenían como de ellos, los apropiaban de ellos. Sí, a Flores mismo, a Eric Campos Cervera, a todos ellos. Nosotros tenemos una posición privilegiada como ciudadanos paraguayos en Buenos Aires. Ahora, que algunos no entiendan eso es otro problema. Exacto. No lo entienden, es otra historia. Pero si vos te metés en las cuestiones internas de otra gente, de otro país, por supuesto que vas a salir muy mal parado. Pero si no te metés, te van a respetar, como respetan generalmente. Paraguayo es un tipo que neutro en eso, totalmente. No se mete. Respeta todas las causas nacionales argentinas, las apoya. ¿Verdad? Sí. Los chilenos, por ejemplo, se van y apoyan a Inglaterra. ¿Vos crees que les perdonaron a los argentinos lo que hicieron en las Malvinas? Sí. Yo te pregunto, ¿vos crees que les perdonaron? No. Los verdaderos argentinos no les perdonaron nunca a los chilenos. No, eso es que los chilenos le dejaron el sur de Chile como base de operaciones. Sí. No, nunca le perdonaron. Nunca, ¿no? Sí. Y además, teniendo en cuenta que los norteamericanos fotografiaron todo y se lo pasaron después a los argentinos. Claro, así mismo. Claro. Sí. Así fue. Y así fue. Sí. Y así como ellos lo tienen, por ejemplo, a Uruguay como un semillero, pero no le tienen a Paraguay como un semillero. Sí. A pesar de que fuimos y muchos paraguayos, digamos, fueron a
desarrollarse en la Argentina. Bueno, pero hay otra cosa. El paraguayo tiene algo que ofrecer a la Argentina. El uruguayo no. El uruguayo tiene mucho que recibir de la Argentina, pero no le ofrece nada. ¿Qué es lo que le puede ofrecer un uruguayo? ¿Qué le puede ofrecer? ¿Qué? En forma personal, sí, ¿verdad? Mucho agradecimiento también. Pero como país, ¿qué le puede ofrecer? Históricamente, claro, no. ¿Qué le ofreció? Nada. Un colchón entre Paraguay, entre Argentina y Brasil, eso es todo. Brasil, sí. No. Resulta que yo creo mucho en estos vínculos de la historia. Contrariamente a lo que otros suponen, son más fuertes de lo que se puede esperar. Cuanto más fuertes son los vínculos históricos, más vinculado queda la descendencia. Más vinculada. Sí. Es cierto. Queda profundamente vinculada. Y eso también en la literatura. Nosotros somos parte de la literatura del Río de la Plata. No hay caso, no tiene sentido. ¿De dónde? Claro. Somos parte de los Andes. Con seguridad que no. No. Con seguridad que con la literatura andina no tenemos nada que ver. No. Mira, tanto que, imagínate, Julián María, que el filósofo español, se viene a Buenos Aires y todos los paraguayos de esa época, o sea, yo recuerdo a mis padres, ¿verdad? Y todos los de su generación, lo único que hacían era consumir libros editados en la Argentina, en Buenos Aires. Cuando Buenos Aires era un centro de edición mundial, ¿verdad? Sí. Sí, claro, era así. Y bueno, mi querido, ha sido un gusto hablar con ustedes, contigo, con todos. Igualmente. Yo espero poder seguir Igualmente. sobre este tema. Sí, el próximo miércoles espero que continuemos hablando de Zurita un poquito, pero de quien quiero hablar un poco más es de este poeta argentino, Leopoldo Castilla, que tiene mucho que decirnos a nosotros. Mucho, es de Salta él. Y también otros temas más que tienen que ver con literatura y sociedad que estamos mezclando ahora para ver cómo se puede apretar esto más todavía. Y les quiero dar un tema para que mediten, un tema muy sencillo. El negativismo y el positivismo en las fuerzas del pensamiento literario. Pueden decir lo que ustedes quieran, porque para eso es libre el tema, ¿verdad? El positivismo y el negativismo en el pensamiento literario. Digan lo que quieran y hablemos de esos temas que son fundamentales. Por ejemplo, en la literatura paraguaya nosotros tenemos una literatura que nace del negativismo de parte del autor de La Babosa, de Casaxia, ¿verdad? Casaxia, sí. Pues brutal el negativismo que tiene él, ¿verdad? Pero también ese negativismo está en relación directa con un cambio de signo, ¿verdad? En los personajes. Y hay que ver por qué es así. Da pie a muchas cosas que podemos decir y pensar, además, ¿verdad? Entonces quiero despedirme de ustedes con un abrazo a todos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo para todos, para todas. Sí, un abrazo. Muy bien. Todos. Ahí. Quiero que pasen un buen fin de semana. Igualmente. Abrazos. Un gran abrazo para todos. Otra vez, un gran abrazo a ustedes y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Chao.